Muy buenos días, apreciada familia, hermanos, amigos de esta hora de la mañana, donde vamos a compartir lo que es nuestro devocional del libro Maranata, El Señor viene, estudiando para hoy 9 de noviembre del año 2025, el título La primera venida de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, al venir el cumplimiento del tiempo establecido por Dios, vino a esta tierra a nacer como hombre, para que así Él pudiese redimirnos en esa misión, en esa labor, en el ministerio que Él iba a desarrollar aquí en esta tierra, para que así cada uno de nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, siempre y cuando obedezcamos sus mandamientos, sus estatutos, eh, y así poder ser adoptados por la familia celestial. La venida de nuestro Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Una vez que Adán y Eva tuvieron su primer hijo en el Edén, dieron gozosamente la bienvenida a ese primer hijo, porque ellos pensaban que era el libertador que había de venir a este mundo a redimirnos de la maldición del pecado. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verla. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su adopción, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revela el tiempo de su advenimiento, pero todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel, y muchos estaban listos para exclamar: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Eso lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 12, verso 22. Así que, dada la promesa desde el Edén, fueron pasando los días, fue pasando el tiempo, y no se hacía ver la promesa cumplida, porque cada niño nacido pensaban que era el libertador que había de venir a esta tierra, desde los tiempos de Adán, de Eva, de los patriarcas. Por eso dice que la mano del opresor estaba lista para exclamar: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión, porque ellos no veían con esa prontitud de que ya el Salvador estaba en la tierra. De la misma manera pasa en nuestros días, donde podemos notar que personas expresan, personas exclaman, ¿dónde está la promesa del segundo advenimiento? Desde tiempos pasados estamos escuchando que Cristo viene, pero aún no ha venido todavía. Es un paralelo de lo que pasó en el principio. Así que el Señor nos invita a que podamos fortalecer cada uno la esperanza, la pronta seguridad de que el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo es una realidad. Podemos observar también que nos dice la inspiración divina: pero como las estrellas
en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estadía allí abarcaría 400 años. Después de este, dijo Dios, saldrá con gran riqueza. Génesis capítulo 15, verso 14. Y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del del orgulloso imperio de los faraones. En el mismo día señalado por la promesa divina, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces observamos cómo Dios habló a Abraham, diciéndole que ellos estarían en Egipto por 400 años, pero que asimismo como Dios los llevó a Egipto, de la misma manera Él los traería de vuelta a la tierra de Canaán. Pero eso tardó un periodo, un tiempo. De la misma forma sucedió con la promesa del Mesías, del Salvador. Fue dada desde los días de Adán, pero vino muchos años después el cumplimiento de esa promesa. Dice por acá, así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir, y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Ahí observamos, cuando el reloj profético del cielo marcó la hora en que Cristo había de venir, Cristo nació en Belén en aquella misma hora. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y el reflujo del impulso e influencias de origen humano, a tal punto de que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Entonces, allí se establece el cumplimiento de la promesa. Repetimos o recordando que nos dice la inspiración divina, cuando el tiempo se cumplió, Cristo fue enviado para nacer como hombre en esta tierra. O sea, la promesa se cumple en el tiempo prescrito por Dios. Así que de la misma manera, nosotros esperamos la promesa del segundo advenimiento, pero no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo que Dios así lo ha determinado, lo ha prescrito. Tenemos la palabra profética más segura, donde podemos ver los acontecimientos, la premura, donde se registran los acontecimientos previos para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos para que no cedamos al opresor, como dice acá, y nuestras esperanzas puedan flaquear y no exclamemos. Se van prolongando los días y desaparecerá la visión o desaparecerá la promesa. Entonces, familia querida, es tiempo de que
entremos en el calor de la oración, en el calor del estudio de la palabra, para que así podamos animarnos los unos a los otros y estar atentos a los acontecimientos, a las señales, a lo que el Señor ha prescrito en su palabra, para que no estemos en tinieblas, para que no estemos con los ojos vendados, no saber el tiempo ni el cumplimiento de la promesa. Lo podemos ver por las señales, por los acontecimientos, por lo que pasa en nuestro alrededor. Entonces, como dice el título, la primera venida de Jesús. Hacemos ese paralelo, ese contraste para la segunda venida, donde gracias a Dios somos privilegiados por estar en este tiempo donde esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Pedimos disculpas también por, por la hora, el tiempo. Se había prescrito, se había señalado un horario por motivos técnicos, pues no cumplimos el horario tal cual estaba prescrito allí en el flyer que se compartió, pero aquí estamos, familia. Nunca es tarde para poder compartir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Así que le hacemos la invitación para que podamos animarnos los unos a los otros, poder compartir de estas hermosas enseñanzas de la palabra de Dios, para que así podamos estar siempre animados a seguir avanzando adelante y hacia arriba. Dios te bendiga, Dios te guarde y que iniciemos este día que el Señor nos regala con su bendición.